En el corazón de la Ciudad de México, en una de las colonias más caóticas del centro, se levanta un edificio que no debería existir. Un hotel enorme. Con más de 300 habitaciones, jardines interiores, fuentes de cantera, un teatro, una alberca, murales pintados a mano. Un lugar diseñado para ser el hotel más espectacular de toda América Latina. Pero hay algo que lo hace diferente a cualquier otro hotel que conozcas. Nunca abrió. Ni un solo día. Ni una sola noche. Ni un solo huésped cruzó jamás su puerta principal para registrarse en la recepción. Se terminó de construir. Se decoró hasta el último rincón. Se preparó para recibir al mundo. Y sin embargo, sus puertas permanecieron cerradas. Durante más de 70 años. ¿Por qué? Esa es la pregunta que miles de personas se han hecho desde entonces. Porque detrás de la fachada de este edificio no hay solo un hotel abandonado. Hay una vida destruida, decisiones que nadie puede explicar, rumores que se convirtieron en leyenda, y un misterio que la Ciudad de México nunca quiso resolver. Hay quienes dicen que el dueño se quitó la vida dentro del propio hotel. Otros aseguran que el gobierno le negó los permisos. Algunos creen que simplemente se quedó sin dinero. Y hay quienes afirman que en ese edificio ocurrieron cosas que nadie se atreve a contar. Lo único seguro es esto: la Posada del Sol existe. Sigue en pie. Y sigue sin abrir. Pero si quieres entender qué fue lo que realmente ocurrió, quédate conmigo. Porque en esta historia vamos a recorrer la vida del hombre que lo construyó, vamos a entrar a esos pasillos vacíos, y vamos a descubrir por qué este se convirtió en el edificio más misterioso de México. Y te adelanto algo: la razón por la que nunca abrió, no es la que la mayoría cree. Esta es su historia completa. Para entender cómo un hombre llegó a construir un hotel gigantesco que jamás recibiría a nadie, primero hay que entender el México en el que vivió. Estamos en los años 40. La Segunda Guerra Mundial sacude Europa y Asia, pero México vive algo completamente diferente. El país crece. La economía se expande. Las fábricas producen sin parar. La capital se transforma a una velocidad que nadie había visto. La Ciudad de México de esa época no se parece a la que conocemos hoy. Es una ciudad que huele a cantera y a pan recién hecho por las mañanas. Donde los tranvías recorren las avenidas, las familias pasean por la Alameda los domingos, los cines se llenan cada noche y los cafés del centro son el lugar donde se cierran negocios y se deciden fortunas. Es la época dorada del cine mexicano. Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río. Las películas mexicanas se exportan a toda Latinoamérica. Hay un orgullo nacional que se siente en cada esquina. Y ese orgullo se refleja en lo que se construye. Porque en esos años, construir era una declaración. No se levantaban edificios solo por necesidad. Se levantaban para demostrar que México podía competir con cualquiera. Que este país tenía historia, cultura y talento. Y que lo iba a demostrar con piedra, con cantera y con cemento. Es justo en ese ambiente donde aparece el hombre que está en el centro de toda esta historia. Se llamaba Fernando Saldaña Galván. Fernando Saldaña no era arquitecto famoso. No era político poderoso. No era empresario con apellido conocido en los periódicos. No pertenecía a ninguna familia de dinero ni tenía conexiones en las altas esferas. Era un ingeniero. Un hombre que llevaba años trabajando en construcción, que conocía los materiales como pocos, que sabía levantar un muro y calcular una cimentación. Un hombre de obra. De los que se manchan las manos y distinguen una buena mezcla de una mala con solo tocarla. Pero tenía algo que lo hacía diferente. Tenía una obsesión. Quería construir el hotel más impresionante que México hubiera visto. No un hotel cualquiera. No un edificio funcional con habitaciones y restaurante. Algo que estuviera a la altura de los grandes hoteles del mundo. De los palacios europeos. De los grandes resorts de Estados Unidos. Y aquí viene un detalle que cambia todo. No quería hacerlo con estilo europeo. Quería hacerlo con estilo mexicano. Eso es más importante de lo que parece. En los años 40, los hoteles de lujo en México imitaban la arquitectura francesa o española.
Los empresarios creían que el lujo tenía que verse europeo para ser tomado en serio. Que un candelabro importado valía más que un mosaico de Talavera hecho por manos mexicanas. Saldaña pensaba diferente. Él quería cantera mexicana tallada a mano. Mosaicos de Talavera como los de Puebla. Jardines con bugambilias. Arcos coloniales como los de Guanajuato y Oaxaca. Fuentes como las de las haciendas de Morelos. Hierro forjado como el de los balcones del centro histórico. Un hotel inconfundiblemente mexicano con un nivel de lujo que nadie hubiera intentado. Es un sueño hermoso. ¿No crees? Un hombre que quiere demostrar que México puede crear belleza sin copiar a nadie. Que la artesanía mexicana puede estar a la altura de cualquier cosa en Europa. Lástima que los sueños hermosos no siempre terminan bien. Saldaña encontró el lugar perfecto, la Colonia Doctores. Si conoces la Ciudad de México, al escuchar Colonia Doctores no piensas en lujo. Hoy es una zona complicada, ruidosa, con fama de insegura. Pero en los 40 era diferente. Una colonia en crecimiento, cerca del centro, con terrenos amplios a precios accesibles. Para un proyecto del tamaño que Saldaña imaginaba, era ideal. Compró un terreno enorme. Y comenzó a construir. Pero lo que ocurrió a partir de ese momento es donde esta historia empieza a volverse extraña. Porque Fernando Saldaña no construyó la Posada del Sol como se construye un hotel normal. No contrató un despacho de arquitectos. No buscó inversionistas ni socios. No pidió préstamos bancarios importantes. No se asoció con ninguna cadena hotelera. Lo hizo prácticamente solo. Contrató albañiles, artesanos, pintores, herreros, carpinteros, canteros. Cientos de trabajadores durante años. Familias enteras que dependían de esa obra. Pero la visión, las decisiones, el diseño, cada mínimo detalle, todo salía de su cabeza. Él era el arquitecto, el ingeniero, el director de obra, el diseñador y el dueño. Todo al mismo tiempo. En una sola persona. Un hombre haciendo el trabajo de 10. Y eso se convirtió en parte del problema. Aquí aparece el primer indicio de que algo no era normal en este proyecto. Fernando Saldaña no terminaba. Empezaba una sección del hotel, la decoraba con cuidado obsesivo, revisaba cada piedra, cada mosaico, cada ángulo, y antes de finalizarla, cambiaba de opinión. Tiraba lo hecho. Volvía a empezar. Los trabajadores contaron después historias que parecen difíciles de creer. Pero múltiples testimonios coinciden. Decían que Saldaña llegaba por la mañana temprano, caminaba hasta una sección recién terminada, la miraba en silencio durante varios minutos, y decía con una calma que desconcertaba a todos: no, esto no es lo que quiero. Hay que tumbarlo. Y se tumbaba. Un muro que tardó 3 semanas en construirse. Demolido en una mañana. Un mosaico de Talavera colocado pieza por pieza durante días enteros. Arrancado porque el tono de azul no era exactamente el que tenía en la mente. Una fuente de cantera que varios canteros tallaron durante semanas. Demolida porque era 2 centímetros más ancha de lo que quería. 2 centímetros. Pasillos enteros se reconstruían 3, 4, 5 veces. Material costoso desechado como basura. Cantera tallada hecha pedazos. Mosaicos nuevos al tiradero antes de que nadie caminara sobre ellos. Los albañiles lo miraban con respeto y desconcierto. Había algo más que perfeccionismo. Algo que no podían nombrar pero que sentían cada vez que ordenaba destruir lo que acababan de terminar. Algunos empezaron a comentarlo entre sí en voz baja durante los descansos. Decían que don Fernando no quería terminar. Que algo lo detenía. Como si le diera miedo llegar al final. Como si mientras la obra siguiera en proceso, todo estaba bien. Pero la idea de terminar, de poner el último mosaico, de decir ya está listo, eso lo paralizaba. ¿Pero por qué? ¿Era perfeccionismo? ¿O era miedo? ¿Miedo a que el resultado no igualara la imagen en su cabeza? ¿O algo más triste todavía? ¿Sabía Saldaña que una vez terminado no iba a poder abrirlo? ¿Que el dinero no alcanzaría? Es imposible saberlo. Pero la pregunta queda flotando sobre toda la historia como una sombra.
La construcción, que debió tomar 4 años, se extendió por más de una década. Más de 10 años de obra continua. Construir, demoler, reconstruir. Un ciclo interminable que consumía dinero, material y la paciencia de todos. Y la gente empezó a preguntar: ¿de dónde sacaba el dinero? Las cifras no cuadraban para un hombre sin socios ni respaldo financiero visible. ¿Había heredado? ¿Vendía propiedades? ¿Alguien más estaba detrás? Nadie tenía respuestas. Saldaña no las daba. No era hombre de entrevistas ni de publicidad. Simplemente seguía construyendo. En silencio. Con una determinación que desde fuera parecía admirable. Pero desde cerca empezaba a parecer algo diferente. Los vecinos miraban crecer ese edificio mes tras mes y la pregunta se repetía en mercados y esquinas: ¿cuándo va a abrir ese hotel? Nadie sabía. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que, a pesar de todo, el hotel sí se terminó. La Posada del Sol se completó. Y lo que se completó no era un hotel cualquiera. Déjame describirte lo que Fernando Saldaña logró construir. Imagina que entras por la puerta principal. Un vestíbulo amplio con techos altos que dejan entrar luz natural. Pisos de mosaico artesanal, cada pieza colocada a mano. Columnas de cantera tallada con detalles que recuerdan a las casonas coloniales de Puebla o Querétaro. Huele a piedra fresca y madera noble. Un nivel de detalle que solo encuentras en iglesias coloniales o palacios de gobierno. Caminas un poco más y llegas al primer jardín interior. Porque la Posada del Sol tenía múltiples jardines integrados dentro de la estructura. Fuentes de cantera labrada, plantas tropicales, andadores de piedra, bancas talladas. Bugambilias trepando por los muros. Helechos colgando de los arcos. El sonido del agua corriendo. Como caminar por el claustro de un convento del siglo XVII dentro de un hotel del siglo XX. Después los pasillos. Largos. Silenciosos. Con arcos de medio punto, puertas de madera maciza numeradas con placas de latón, y en las paredes, murales pintados a mano representando escenas de la historia de México. No eran cuadros colgados. Eran obras pintadas directamente sobre los muros. Como los de Diego Rivera en Palacio Nacional. Obras que no se podían mover ni vender. Artistas dedicaron meses a esas paredes. Para paredes que nadie vería. Luego la alberca. Dimensiones casi olímpicas. Rodeada de mosaicos de Talavera en azules y blancos. Con vestidores completos, regaderas, áreas de descanso. Todo listo. Esa alberca nunca tuvo agua. Se construyó completa, se decoró hasta el último azulejo, se instaló la tubería, y jamás se llenó. Y el teatro. Butacas de madera, escenario con tarima, telón, iluminación teatral, acústica diseñada. Saldaña no quería solo un hotel. Quería un centro cultural donde el huésped viviera una experiencia completa. Que asistiera a un espectáculo por la noche. Que caminara por los jardines por la mañana. Que nadara por la tarde. Que comiera rodeado de murales. Más de 300 habitaciones. Restaurante. Cocina industrial equipada. Lavandería. Áreas de servicio. Bodegas. Oficinas. Jardines. Fuentes. Alberca. Teatro. Salones. Cada rincón pensado y decorado con dedicación obsesiva. Todo listo. Todo perfecto. Todo vacío. Y entonces llegó el momento que debía ser el más importante en la vida de Fernando Saldaña. El momento por el que trabajó más de una década. El momento de abrir las puertas. De encender las luces. De llenar la alberca. De recibir al primer huésped. Y lo que ocurrió fue nada. No hubo inauguración. No hubo ceremonia. No hubo anuncio en periódicos. No hubo primer huésped. Las puertas permanecieron cerradas. Sin explicación. Sin comunicado. Sin una sola palabra. Simplemente, no abrió. ¿Qué habrías pensado tú? Si durante 10 años hubieras visto construir ese edificio y de pronto, silencio. Puertas cerradas. Sin explicación. ¿No te parecería extraño? Los vecinos lo sintieron. Pero en México, a veces,
Las preguntas incómodas es mejor no hacerlas. A partir de ese momento, la historia se divide en versiones, teorías, rumores que con los años se mezclaron tanto que hoy es imposible separar lo real de lo inventado. Pero hay tres versiones principales. La primera es la más oscura. Dicen que Fernando Saldaña se suicidó. Según esta versión, la noche antes de la inauguración, Saldaña entró solo al hotel. Caminó por los pasillos que él mismo diseñó. Miró las habitaciones que decoró. Y ahí dentro, rodeado de 300 habitaciones vacías, terminó con su vida. Algunas variantes dicen que se ahorcó en un pasillo superior. Otras que se lanzó desde los pisos altos. Otras simplemente dicen que lo encontraron muerto. Es una imagen terrible. El creador muriendo dentro de su creación. El soñador destruido por su propio sueño. Pero no hay pruebas sólidas. No existe acta de defunción que confirme un suicidio. No hay notas periodísticas de la época. Los familiares lo han negado. ¿De dónde salió ese rumor entonces? Probablemente de algo que pasa mucho con los edificios abandonados en México. Cuando un lugar se cierra sin explicación, la gente llena el vacío con historias. Y la más dramática siempre gana. No porque sea verdadera, sino porque es la más memorable. Pero si no fue suicidio, ¿qué fue? La segunda versión apunta al gobierno. Según esta teoría, Saldaña terminó todo. Presentó documentación. Solicitó permisos. Cumplió requisitos. Y el gobierno dijo que no. ¿La razón? Aquí se pone interesante. Algunos dicen que el terreno tenía problemas legales. Un litigio pendiente que impedía otorgar licencia. Pero otros dicen algo más perturbador. Que los dueños de otros hoteles importantes, con conexiones políticas fuertes, movieron influencias para bloquear la apertura. Porque un hotel así les quitaría clientes. ¿Crees que eso sería posible? ¿Que alguien con poder pudiera destruir el sueño de un hombre porque le estorbaba? Si conoces la historia de México, sabes que sí. Ha pasado antes. Ha pasado después. Probablemente sigue pasando. En este país, las decisiones sobre qué se abre y qué se cierra no siempre dependen de la ley. A veces dependen de quien conoces. Y de a quien le estorbas. ¿Le cerraron las puertas porque alguien más poderoso no quería que las abriera? Es posible. Pero no hay documentos que lo prueben. Y la tercera versión. La más simple. El dinero se acabó. Saldaña gastó todo en construir. Cada peso. Cada propiedad. Y cuando terminó, no le quedaba nada para operar. No podía contratar personal. No podía pagar la luz. Había construido el cascarón más hermoso de México. Pero vacío. No en decoración. En vida. Es la versión menos romántica. Pero la más triste. Un hombre parado frente a su obra maestra. Sin poder darle vida. Lo más probable es que la verdad combine varias versiones. Problemas de dinero, de permisos, presiones externas. Todo junto destruyó el proyecto. Y posiblemente al propio Saldaña. Pero lo que pasó después, eso convierte esta historia en algo verdaderamente escalofriante. Cuando Saldaña desapareció de la escena, la Posada del Sol quedó en un limbo. No se vendió. No se demolió. No se convirtió en nada. Simplemente se quedó cerrada. Como un cuerpo al que le quitaron el alma. Los primeros años se mantuvo intacta. Puertas con candados. Ventanas tapiadas. Desde la calle parecía un edificio más. Y en una ciudad como México, donde miles de cosas demandan tu atención, un edificio cerrado pasa desapercibido rápido. La gente dejó de preguntar. Dejó de mirar. El hotel se volvió parte del paisaje. Como un mueble viejo que llevas tanto tiempo viendo que ya no notas. Pero adentro, donde nadie miraba, el tiempo empezó a hacer lo suyo. La humedad se filtró por las paredes. Gota a gota. Día tras día. Los techos se agrietaron y empezaron a gotear. El agua levantó los mosaicos, manchó los murales, corrió los colores de las pinturas como lágrimas sobre las paredes. Las plantas de los jardines interiores, sin nadie que las controlara, se desbordaron. Las raíces invadieron las fuentes. Las enredaderas treparon por las columnas,
metiéndose entre las piedras, agrietando la cantera desde adentro. Lo que era un jardín diseñado se convirtió en selva encerrada entre muros. Llegaron palomas por cientos, anidando en habitaciones vacías. Ratas en los sótanos y cocinas. Gatos callejeros recorriendo los pasillos como nuevos dueños. Pero no fueron los únicos. Con los años, personas en situación de calle descubrieron que ese edificio enorme podía ser un techo. Se metían por ventanas rotas, por puertas forzadas. Y en esos pasillos diseñados para turistas de lujo armaban campamentos. Fogatas sobre pisos de mosaico artesanal. Colchones en habitaciones que costaron una fortuna. Un hotel para lo más alto de la sociedad, convertido en refugio de quienes la sociedad dejó atrás. Hay una ironía brutal en eso. Un edificio construido con la ambición más alta terminó sirviendo a la necesidad más básica. Y ni siquiera bien, porque no era un refugio digno. Era un lugar peligroso, insalubre, donde el techo podía caerse en cualquier momento. Y esto no duró meses. Duró décadas. La colonia Doctores se deterioró junto con el hotel. Lo que en los 40 era zona en crecimiento, para los 70 y 80 era una de las colonias más difíciles. Inseguridad. Pobreza. Hacinamiento. El sueño de lujo rodeado por todo lo contrario de lo que Saldaña imaginó. Y entonces llegó 1985. El 19 de septiembre. Si tienes más de 40 años y eres mexicano, lo que sigue lo conoces bien. Probablemente lo viviste. 7 de la mañana con 19 minutos. Terremoto de magnitud 8.1. La Ciudad de México se partió. Edificios colapsaron en segundos. Hospitales. Escuelas. Hoteles. Miles murieron. Zonas enteras del centro se convirtieron en paisajes de guerra. La colonia Doctores fue de las más afectadas. ¿Y la Posada del Sol? Sobrevivió. Mientras edificios más nuevos se venían abajo, mientras el Hotel Regis se derrumbaba a pocas cuadras. La Posada del Sol resistió. ¿No te parece irónico? El hotel que nunca funcionó demostró ser más fuerte que los que sí funcionaban. Como si Saldaña hubiera construido algo hecho para durar. Aunque no para servir. Pero sobrevivir al terremoto no significó sobrevivir al abandono. Porque el terremoto dura minutos. El abandono dura décadas. Y al final, el abandono siempre gana. Después del 85, la ciudad tenía prioridades urgentes. Rescatar sobrevivientes. Reconstruir hospitales. Realojar familias. La Posada del Sol quedó en el olvido otra vez. En los 90 el deterioro se aceleró. Techos derrumbados. Murales descascarados bajo humedad y grafiti. Herrería oxidada. Cantera erosionada. Las fuentes que nunca tuvieron agua se llenaron de basura. Y la leyenda creció. Cuanto más se deterioraba, más misterioso se volvía. Los vecinos contaban historias. Los taxistas lo señalaban. Los jóvenes se retaban a entrar de noche. Y empezaron las historias de fantasmas. Pasos en los pisos de arriba cuando no había nadie. Luces que se encendían solas. Una figura en los balcones. El espíritu de Saldaña caminando por los pasillos, revisando detalles, cambiando de opinión eternamente sobre un muro que ya nadie vería. ¿Eran ciertas? Probablemente no. Los ruidos serían de animales o personas refugiadas. Las luces, fogatas para calentarse. Las figuras, sombras de la luz callejera. Pero en una ciudad donde lo real y lo mítico conviven en cada esquina, donde la gente celebra a sus muertos con ofrendas, donde las leyendas urbanas se transmiten de abuelos a nietos como verdades, las historias de fantasmas no necesitan ser ciertas para ser poderosas. La Posada del Sol se convirtió en uno de esos lugares que todos conocen de nombre pero casi nadie ha visto por dentro. Hasta que algunos lo lograron. A principios de los 2000, periodistas, fotógrafos y exploradores urbanos documentaron el interior. Se metían por ventanas rotas con cámaras y linternas. Recorrían pasillos oscuros. Subían escaleras sin saber si aguantarían. Abrían puertas cerradas durante décadas. Las imágenes son devastadoras. Habitaciones destruidas. Baños sin azulejos, tuberías oxidadas.
escaleras con barandales retorcidos, jardines convertidos en jungla, la alberca seca, agrietada, llena de escombros, el teatro con butacas rotas, telón caído, escenario cubierto de polvo. El silencio dentro del teatro era, según quienes entraron, lo más perturbador. Un silencio pesado, como si el espacio esperara un aplauso que nunca llegó. Pero también encontraron algo inesperado. En medio de la destrucción, detalles intactos. Un arco de cantera perfecto después de décadas. Un mosaico con sus colores originales, azules y blancos tan vivos como el día que se colocaron. Una puerta de madera maciza que seguía cerrada. Como guardando una habitación para un huésped que nunca llegó. Esos detalles son los que más duelen. Porque te obligan a imaginar cómo habría sido ese lugar. Te hacen preguntarte, ¿qué habría pasado si Saldaña hubiera tenido un socio? ¿Alguien que le dijera ya está listo, vamos a abrir? ¿Alguien que se encargara del dinero y los permisos? ¿Habría sido el hotel más famoso de México? Es muy posible. Pero la historia tomó otro camino. Hay algo más que hace esta historia todavía más difícil de aceptar. Hubo varios intentos de rescatar el edificio. No uno ni dos. Varios. En diferentes décadas. Con diferentes planes. Todos fracasaron. El gobierno lo declaró patrimonio cultural. Reconoció su valor arquitectónico e histórico. Pero declarar algo patrimonio y hacer algo al respecto son cosas muy diferentes. En México, casi nunca van juntas. No se asignó presupuesto. No se creó un plan. La declaración quedó en papel. Y el edificio siguió cayéndose. Vinieron proyectos privados. Empresarios. Desarrolladores. Cadenas hoteleras. Querían comprar, restaurar, abrir. Como hotel, como centro cultural, como museo. Lo que fuera. Pero todos se toparon con lo mismo, la situación legal era un desastre. ¿Quién era el dueño? ¿Los herederos? ¿El gobierno? ¿Había deudas? ¿Embargos? ¿Litigios? Nadie daba respuesta clara. Sin respuesta, nadie ponía dinero. Proyecto tras proyecto. Esperanza tras esperanza. Fracaso tras fracaso. ¿Y sabes qué es lo que más llama la atención? En una ciudad donde se demuelen edificios históricos para poner estacionamientos, donde casonas coloniales desaparecen de un día para otro, donde el patrimonio se destruye con una retroexcavadora y un permiso firmado a las 7 de la mañana. La Posada del Sol nunca fue demolida. ¿Por qué? ¿Por la protección patrimonial? Eso no ha detenido demoliciones antes. ¿Porque nadie quería el terreno? Imposible. Un terreno así vale millones. ¿Porque la situación legal era tan complicada que nadie se atrevía? Posible. ¿O porque la ciudad necesitaba que siguiera ahí? Como recordatorio. Como advertencia. Como monumento involuntario a todo lo que puede salir mal cuando un sueño se construye sin plan. O cuando el plan existe pero el mundo no te deja ejecutarlo. Con Internet, el interés creció. Videos, fotos, artículos, hilos en foros. Un edificio que solo conocían los vecinos se volvió tema nacional. Vinieron nuevas investigaciones. Periodistas buscaron documentos. Historiadores revisaron archivos. Investigadores hablaron con vecinos ancianos, con personas que trabajaron en la obra. Y lo que encontraron no resolvió el misterio. Lo hizo más profundo. Cuanto más se investigaba, más versiones aparecían. Más contradicciones. Más huecos. Unos decían que Saldaña murió en los 60. Otros en los 70. Otros que se fue del país. No había registro claro. Unos decían que el hotel se terminó en los 50. Otros que nunca se terminó del todo. ¿Pero qué faltaba si tenía 300 habitaciones, alberca, teatro y jardines? Cada persona contaba algo diferente. Todas las versiones sonaban posibles. Ninguna se podía confirmar. Como si Saldaña hubiera construido no solo un hotel, sino un laberinto de versiones. Un edificio de historias superpuestas donde la verdad está enterrada bajo capas de rumor, leyenda y olvido. Al final, la Posada del Sol no es solo un hotel abandonado. Es un espejo. Cada quien ve lo que quiere.
Los románticos ven amor por un sueño. Los cínicos ven corrupción. Los supersticiosos ven maldición. Los arquitectos ven obsesión creativa. Los urbanistas ven negligencia. Y todos tienen razón. Porque la Posada del Sol es todas esas historias al mismo tiempo. No hace tanto hubo un momento en que parecía que algo cambiaría. Se anunció un proyecto de restauración diferente a los anteriores. Más serio. Con presupuesto. Con plan detallado. Con voluntad política. Las noticias lo cubrieron con entusiasmo. Los vecinos se atrevieron a ilusionarse. El proyecto contemplaba restaurar el edificio, conservar los elementos originales y convertirlo en centro cultural. Salas de exposición, talleres, biblioteca. Un espacio que por primera vez en 70 años abriría sus puertas. Imagina eso. Después de todo lo que te he contado. Finalmente abriría. Pero como ha pasado tantas veces con este edificio, las promesas chocaron con la realidad. Los plazos se extendieron. Los presupuestos no alcanzaron. Las complicaciones legales volvieron. El proyecto se estancó. Una vez más, la Posada del Sol se quedó esperando. Y aquí estamos. Más de 70 años después de que Fernando Saldaña Galván pusiera la primera piedra. 70 años de silencio, abandono, rumores y preguntas sin respuesta. El edificio sigue en pie. Deteriorado. Dañado. Cada año el deterioro avanza. Pero sigue ahí. Con sus arcos visibles desde la calle. Con algunos mosaicos intactos bajo el polvo. Con su fachada mirando a la calle como diciendo, aquí estoy. Todavía aquí. A pesar de todo. ¿Abrirá algún día? Nadie lo sabe. Cada año la posibilidad se hace más remota. ¿Se derrumbará? Es posible. Cada temporada de lluvias es amenaza. La estructura que resistió el 85 quizás no resista 70 años más de abandono. ¿Alguien lo rescatará? Ojalá. Pero después de esta historia, sería ingenuo darlo por hecho. Lo que sí sé es que hay pocas historias en la Ciudad de México tan extrañas, tan tristes y tan fascinantes como esta. Un hotel construido para recibir al mundo que terminó recibiéndolo de la peor manera, como leyenda, como ruina, como pregunta abierta. Fernando Saldaña quiso construir algo perfecto. Y en cierto sentido lo logró. Porque la perfección no siempre es algo que funcione. A veces es algo que permanece. Algo que resiste. Algo que a pesar de todo sigue ahí. Como ese hotel en la colonia Doctores que nadie ha podido abrir. Que nadie ha podido tirar. Y que nadie ha podido olvidar. Hoy si caminas por esa colonia y llegas a la Posada del Sol, lo vas a ver. Un edificio enorme. Silencioso. Con la fachada envejecida pero digna. Con sus arcos, sus balcones, su cantera que alguna vez fue clara y hoy tiene el color del tiempo. Si te detienes puedes imaginarlo. Los huéspedes entrando. Los meseros sirviendo. La música en el teatro. El agua en las fuentes. Las voces. Los pasos. La vida. Pero nada de eso pasó. La Posada del Sol nació como el sueño más ambicioso de un hombre que quiso darle a México algo extraordinario. Y terminó como uno de los misterios más profundos de esta ciudad. Un hotel que se construyó para todos, y no fue para nadie. Fernando Saldaña puso en ese edificio todo lo que tenía. Su dinero. Su tiempo. Su talento. Su obsesión. Su vida entera entre esos muros. Y esos muros se lo quedaron todo. Después de más de 70 años, la pregunta sigue abierta. ¿Por qué nunca abrió sus puertas? Quizás algún día lo sepamos. Quizás no. Lo que sí sabemos es que detrás de esa fachada hay mucho más de lo que parece. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí. Esta ha sido la historia de la Posada del Sol. El hotel más misterioso de México. Si te gustan este tipo de historias, historias de edificios que guardan secretos, de fachadas que ocultan verdades que pocos conocen, suscríbete al canal. Porque esto apenas empieza. Cada día vamos a abrir una puerta nueva. Vamos a entrar a un edificio diferente. Y vamos a descubrir qué hay realmente detrás de la fachada. Nos vemos en el próximo documental.